Buenos días. Bueno, cuando vosotros me digáis de audio, te canto los números, 1, 2. Exactamente. ¿Ya? Sí. Bueno, pues empezamos. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy. Entre los asuntos que el Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy, en primer lugar queríamos hablar de la financiación de los programas de atención a las familias que hoy se han aprobado para las anualidades 22, 23 y año 2024, con un presupuesto total de 8.869.000 euros. El objetivo de esta convocatoria que hoy hemos aprobado, que todos conocemos como programa de familia, es definir el conjunto de actuaciones dirigidas a ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad social, potenciar las mejores condiciones posibles para mejora de las relaciones y evolución positiva de la familia, así como este programa, como saben, el programa de familia atiende las situaciones de riesgos de los menores. ¿Cuáles van a ser los beneficiarios de esta medida, de estos 8.869.000 euros que hoy hemos aprobado? Pues en principio irán a las mancomunidades integrales y a los ayuntamientos que cuenten con una población superior a los 10.000 habitantes. ¿Y qué novedades hay en esta convocatoria con respecto a otros programas de familia? Pues que la resolución de esta convocatoria que hoy hemos aprobado establece una duración de 3 años para el nuevo programa de familia. Anteriormente la duración era de 2 años. Los importes previstos para la convocatoria de estas subvenciones también van a ser superiores a anteriores convocatorias. Se ha establecido una subida del 5% y en el caso de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes se pasa de financiar los gastos derivados que había de la contratación de un profesional a jornada completa y otro a media jornada, y a partir en este nuevo programa se sufragarán los gastos derivados de la contratación de 2 profesionales a jornada completa. Para que tengamos una visión global de los datos más importantes del programa de familia, en estos momentos hay 100 profesionales en Extremadura que trabajan en este programa, de los cuales el 43% son educadores sociales, el 44% son psicólogos y hay también 13 trabajadores sociales trabajando en el programa de familia. Actualmente, en el último año, se han intervenido con un total de 2.329 familias en Extremadura y con un total de 3.971 menores. Nosotros entendemos que el funcionamiento de este programa ha sido muy óptimo en los últimos años en Extremadura y por eso es una clara apuesta de la Junta y que hoy lo ha hecho el Consejo de Gobierno en esta aprobación de la ampliación del programa de familia durante los años que les he comentado y ampliando su partida. Este Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy la convocatoria de las ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Esta convocatoria va a permitir contratar aproximadamente a 25 gerentes para la dinamización comercial, que alcanzará al 100% de los potenciales beneficiarios, que en este caso son cualquier ayuntamiento de la comunidad autónoma que tenga en este caso una población superior a los 6.500 habitantes. Los gerentes comerciales fundamentalmente trabajan en la coordinación y colaboración con las asociaciones de comerciantes para que éstas, a su vez, desarrollen también proyectos de animación comercial. Lo que queremos es que estos agentes comerciales que van a ir a los ayuntamientos colaboren con esas asociaciones comerciales para que dinamicen la vida comercial y también la vida empresarial de los municipios de Extremadura.
También dentro del Consejo de Gobierno hoy se ha aprobado el reglamento de la denominación de origen aceite Villuercas Ibores Jara. Con esta medida se verán beneficiados los operadores que quieran producir y comercializar bajo el amparo de la figura de calidad diferenciada, en este caso de la denominación de origen protegida aceite Villuercas Ibores Jara. Este reglamento que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno es un paso más en esta denominación de origen que ya estaba aprobada y que regula, entre otras cuestiones, pues, por ejemplo, el sistema de control y certificación. Como bien sabe, la Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con 11 denominaciones de origen protegidas. Me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis realizar. Buenos días. Buenos días. Ayer el equipo municipal de Salvatierra de los Barros, tengo entendido que estuvo aquí en Mérida en una reunión técnica, supongo que en la Consejería de Transición Ecológica, para conocer en detalle ese proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros. ¿Cuál es ahora mismo el estado en el que está esa empresa? ¿Qué visos tiene de hacerse realidad? ¿Qué es lo que sabe el Ejecutivo Regional hasta ahora? Vamos a ver, como cualquier empresa que quiere instalarse en la comunidad autónoma, tiene que pasar un procedimiento administrativo de autorizaciones de todo tipo, urbanísticas, medioambientales, de todo tipo. En estos momentos, como cualquier otra empresa en Extremadura, se está sometiendo ese expediente a información pública durante 30 días para que cualquier persona pueda realizar alegaciones a ese proyecto. Por otro lado, la Junta de Extremadura también ha hecho llegar los diferentes informes sectoriales a las diferentes organizaciones, instituciones que tengan que hacer alegaciones al proyecto. Por tanto, ese proyecto, como cualquier otro proyecto en Extremadura, en España y en cualquier estado de derecho, pues en estos momentos está sometido a información pública, a que otros organismos e instituciones puedan presentar alegaciones y está ahora mismo siendo revisado por los técnicos en este caso, de la Consejería de Transición Ecológica. Por tanto, todo el mundo que quiera presentar alegaciones al proyecto, todo el mundo que quiera conocer ese proyecto, ahora mismo, por transparencia, está abierto el plazo. Y lo que tiene que hacer cualquier administración autonómica, municipal, estatal, es dar seguridad jurídica. A mí personalmente me puede gustar o no me puede gustar este u otro proyecto, pero las administraciones públicas, dentro de un Estado de Derecho, tenemos que velar por la seguridad jurídica. Y en estos momentos, velar por la seguridad jurídica significa que todos los detalles se tengan que examinar por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura para que todos los requisitos se puedan cumplir. Estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando de urbanismo. Y a su vez, como no puede ser de otra manera, en estos momentos hay un plazo abierto para que cualquiera, si no está de acuerdo con ese proyecto, pues pueda presentar alegaciones y también se ha informado a los diferentes organismos, como he dicho, sectoriales, para que presenten también alegaciones a ese proyecto o vean los pros y los contras que puedan tener ese proyecto. Pero como cualquier tipo de iniciativa empresarial, sea en Extremadura o sea en el resto de España. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Si no me equivoco, esta mañana el equipo de gobierno de Salvatierra de los Barros ya ha hecho público que se opone a este macrovertedero. No sé si quiere añadir alguna explicación más a lo que acaba de decir. Perdón. Que si no me equivoco, sí, el equipo de gobierno de Salvatierra de los Barros ha hecho público de que se opone a este proyecto de vertedero. Y yo a usted, como portavoz de la Junta, le pregunto si quiere añadir algún elemento más de argumentación a lo que le... Es que la Junta de Extremadura, pero ni la Junta de Extremadura, ni la Comunidad de Madrid, ni la Junta de Castilla y León, ni Galicia, nosotros no nos podemos oponer a ningún proyecto que quiera venir a instalarse, no solamente en esta tierra, sino en cualquiera. Nosotros lo único que podemos hacer es tramitar ese expediente administrativo. Y cuando ese expediente administrativo se tramite, habrá que ver si cumple con la legislación vigente y si no cumple, pues lógicamente no se podrá instalar. Vivimos en un Estado de Derecho y yo puedo entender a los vecinos,
Pero si un responsable público se opone a lo que le dice la ley, ustedes me comprenderán, entrará en prevaricación. Es tan fácil como eso. Y personalmente a uno le puede gustar un proyecto o no le puede gustar un proyecto, pero los que están al frente de administraciones públicas que tienen que velar por la seguridad jurídica, su misión, en este caso de la Junta de Extremadura, es velar precisamente por esa seguridad jurídica y que todos los trámites medioambientales, urbanísticos, se cumplan. Y eso es ahora mismo lo que se está produciendo. Lo que se está produciendo es que los técnicos están valorando la documentación que les ha llegado. Y además hay un periodo de alegaciones para que todo el mundo que quiera presentar alegaciones lo pueda presentar. Pero como cualquier otro proyecto. Ahora, nosotros de verdad no podemos entrar en valoraciones de si nos gusta más o si nos gusta menos, porque no podemos entrar en valoraciones subjetivas. Somos una administración pública y, por tanto, tenemos que cumplir el principio de nuestro Estado de Derecho, que se llama seguridad jurídica. ¿Más preguntas? Sí, buenos días, consejero. Ha hablado usted de la parte política, de la parte ejecutiva, de la parte judicial, pero también me gustaría que valorara la parte política. ¿Cómo valora usted, como político, que un ayuntamiento, como ha dicho el compañero, se oponga frontalmente a ese proyecto a 3 kilómetros de su casco urbano? ¿Y cómo valora usted como político que haya pancartas ahora mismo en la Plaza del Pueblo de Salvatierra diciendo Salvatierra, alfarero y ganadero, no un vertedero? Vuelvo a insistir, máximo respeto a las opiniones de los ciudadanos, máximo respeto, pero los responsables públicos, vuelvo a decir, tienen que garantizar la seguridad jurídica, porque te pongo un ejemplo, Fabián. Si tú fueras un responsable público, te puede gustar más o menos un proyecto, pero si el proyecto cumple, que no lo sé en este caso, porque como te digo, se está valorando, si cumple las exigencias, tú le tienes que dar una licencia, porque si no se la das, estás incurriendo en una prevaricación. Por tanto, esto no va de si nos gusta más o si nos gusta menos. Y nosotros entendemos perfectamente a los vecinos de Salvatierra de los Barros. Esto va de que nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de cualquier proyecto e iniciativa empresarial, pero no solamente en Extremadura, en cualquier lugar de España. No sé si me habéis entendido, de verdad. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero desde luego nosotros tenemos que cumplir la ley, porque si la administración pública no es garante del cumplimiento de la ley, apaga y vámonos. ¿Más preguntas? ¿Es cierto que este proyecto tuvo anteriores reminiscencias en lugares como Jerez de los Caballeros o Villanueva de la Serena? Yo desconozco eso. Desconozco este proyecto si ha tenido anteriormente algún tipo de connotación negativa o de rechazo. Nosotros lo que conocemos es que esta iniciativa, como cualquier iniciativa empresarial, entra en la Junta de Extremadura y automáticamente que entra en la Junta de Extremadura, como cualquier iniciativa empresarial, se activan todos los mecanismos. Y el mecanismo en este caso es hacerlo público, porque es que yo he escuchado que ha faltado transparencia. No, oiga. Es que en estos momentos precisamente hay un principio de transparencia que es el sometimiento a información pública, que es lo que está haciendo la Junta de Extremadura. Informar a la opinión pública de que acaba de entrar un proyecto de estas características y que la opinión pública pues pueda hacer las alegaciones oportunas. Es un trámite administrativo. Entonces, por tanto, yo creo que en estos momentos es un momento ideal para toda aquella persona que pueda y que quiera hacer las alegaciones, pues que las haga desde la máxima transparencia. De hecho, si ustedes han visto la resolución que se publica en el DOE, toda aquella persona que quiera examinar el proyecto está a su entera disposición. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier administración pública, garantizar la seguridad jurídica. Ahora, opiniones sobre si nos gusta el proyecto o no nos gusta, nosotros tenemos que garantizar la seguridad pública. La seguridad de cualquier inversor que quiera venir a Extremadura, lógicamente. ¿Más preguntas?
Sí, quería saber si la Junta, ante el retraso sufrido por un vuelo Madrid-Badajoz, ha pedido explicaciones, puesto que se trata de un servicio de obligación pública. ¿Cuántos vuelos hay al año Madrid-Badajoz? Muchos. Entonces, pues se piden explicaciones siempre que hay un retraso, pero claro, si de 100 vuelos hay un retraso o 2 retrasos, a veces hay que ver las características. Nosotros siempre, porque además es un servicio público que paga la Junta de Extremadura, lógicamente exigimos que se dé el mejor servicio posible, porque es dinero público. Pero si hay un retraso, lógicamente la compañía pues dará la justificación. No queremos que haya retraso, pero en la vida y en cualquier funcionamiento de servicio público, pues a veces hay retrasos. Lo malo sería que fuera todos los días, pero yo creo que esto afortunadamente no está ocurriendo. Y creo que además en breve volveremos al servicio público que se estaba dando en el aeropuerto de Badajoz, que creo que hará que aumente la calidad del servicio que se estaba prestando antes de que ocurriera la pandemia y que se tuvo que recortar precisamente por la pandemia. ¿Más preguntas? Vale, muy bien.